Pero acompáñenme en una oración. Padre cielo, qué alegría es orar al Señor, Padre. Gracias, porque el Señor es tan cuidadoso con nosotros, Padre. Qué increíble fue escuchar las buenas noticias de todo lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, Padre. Padre, qué increíble la convicción de los queridos hermanos allá de Ucrania, de Rusia y de todos los lugares del mundo, Padre, Sudeste Asiático, la Europa, América, todo, Padre. Qué increíble ver cómo estamos unidos por un solo espíritu. Es tan increíble saber que su palabra es tan perfecta, Padre. Gracias por su palabra que sobrepasa la cultura, sobrepasa personalidades. Padre, su palabra sobrepasa los siglos, Padre. Gracias que hoy podemos apoyarnos en algo eterno. Padre, yo quiero orar para que en esta mañana salgamos con la decisión de no apoyar en nuestro racionamiento, Padre, no apoyar en lo que sentimos que es correcto, pero apoyarnos en la verdad de tu palabra, Padre, para que en esta prédica sea su Espíritu guiándonos, moviendo nuestros corazones, que podemos salir de acá diferentes de como entramos, decididos, Padre, a crecer en la fe y tener la valentía de todo lo que fue predicado hoy, de poner en práctica en nuestras vidas. Padre, te amamos tanto, Padre, gracias por su amor, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, en nombre de Jesús, que te oramos y agradecemos. Amén. 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 Como saben, estamos estudiando el libro de Hechos. Amén. Entonces, ya estamos casi terminando el libro de Hechos. Entonces, han sido semanas increíbles. La semana pasada estudiamos de Hechos 21 a Hechos 23. Entonces, y estamos mirando mucho la vida de Pablo. Y el libro de Hechos no se trata sobre la vida de Pablo. ¿De qué se trata el libro de Hechos? Bueno, vamos para Hechos capítulo 1, versículo 8. Sabemos que quien escribió Hechos fue el médico, más tarde evangelista, Lucas. Y para muchos, el libro de Hechos es conocido como Lucas parte 2. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8... Acá el versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El libro de Hechos se trata del crecimiento de la iglesia, que empezaría en Jerusalén, después llegaría a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El título de la prédica de hoy: evangelizando las naciones en nuestra generación. Y como miramos la semana pasada, en el capítulo 23, Pablo había acabado de evangelizar a todos los líderes judíos más poderosos. Pero ahora, en el capítulo 24 y adelante, Dios está llevando a Pablo a evangelizar a todos los gentiles más poderosos. Vamos para Hechos capítulo 24. Hoy vamos a estudiar Hechos 24 al 26. Y la semana que viene terminamos con Hechos 27 y 28. ¿Amén? Hechos 24 al 26. Y no vamos a salir de acá hasta que terminemos. Amén. Yo voy a ser muy breve. En la medida del posible. Entonces, en Hechos 24, solo para resumir un poquito, recuerda que la semana pasada había un grupo de 40 hombres devotos a matar a Pablo, que hicieron un ayuno de no comer ni beber nada hasta que Pablo fuera muerto. ¿Qué pasó en capítulo 24? Bueno, encontramos que esa conspiración falló. Amén. Entonces esos hombres están con mucha hambre ahora. Pero los judíos estaban tan en serios en acusar a Pablo que ellos gastaron mucha plata para contratar un abogado llamado Tértulo. Y eso pasa. Y Pablo comparte la fe con ellos. Y Pablo acá está en frente de Félix, el gobernador. Y mira el versículo 22, Hechos 24, 22. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino. El camino era el sinónimo para los discípulos, era como eran llamados, el camino. Suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús.
al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix tuvo miedo y les dijo: basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Primero punto: esparcir las buenas noticias trae reyes. Miramos que la semana pasada, esparcir las buenas noticias traía sufrimiento. Hoy, esparcir las buenas noticias trae reyes. Acá, la Biblia nos presenta el gobernador Félix. Pero es muy interesante que de un punto de vista histórico, Félix está casado con una mujer que es aún más conocida que él, llamada Drusila, que era judía. Interesante, un poco de historia para nosotros, para entender bien esa escritura. Drusila es una de las 3 hijas famosas de Herodes Agripa I. ¿Quién era Herodes Agripa I? Es el hombre en Hechos 12 que decapitó a Jacobo y después fue muerto comido por gusanos. Josefus, un judío historiador histórico, un judío historiador muy reconocido, escribe sobre Drusila y dice: Drusila, de hecho, supera a todas las mujeres en belleza. Mira, si tú entras en el libro de la historia por su buena apariencia, es porque eres muy guapo, amén. Yo imagino a Miguel Davia ya en el libro de la historia, amén. Imagina. Y algunos hermanos por el libro de la buena simpatía, amén. Pero como hablé antes, Drusila tenía una familia muy famosa e importante. Ella tenía 2 hermanas más, Mariana y Berenice. Y ya vamos a hablar de Berenice en el próximo capítulo. Su padre era Herodes Agripa I, como hablamos, que asesinó a Jacobo. Su tío abuelo era Herodes Antipas. ¿Quién fue Herodes Antipas? Fue el que asesinó a Juan Bautista. Su bisabuelo era Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? Fue él quien ordenó a matar todos los bebés en Jerusalén en Mateo 2, conocido como el masacre de los inocentes. Qué increíble linaje familiar, ¿no? Pero ahora podemos entender un poquito más de la escritura. Vemos a Félix y Drusila escuchando a Pablo compartir su fe sobre Jesús. Y Pablo, al disertar sobre la justicia, dominio propio y juicio venidero, Félix se puso un poco nervioso y dijo: basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Pero sabes, nunca habrá un momento oportuno para convertirse en un discípulo de Jesús. Nunca habrá un momento conveniente para arrepentirse. Todo momento es un momento oportuno. Yo quiero preguntar para ti: a veces estudiamos la Biblia y estamos muy animados hasta que disertamos sobre cosas que van directo en nuestro corazón, hasta que hablamos de temas que tocan en la herida y podemos tener el corazón de Félix. Mira, hasta acá estaba todo bien, hasta acá de buscar a Dios estaba todo bien, hasta que tú no hables de mi corazón, de mi vida, de mi personalidad, de mis debilidades. Si es así, puedes retirarte. Te llamo cuando, bueno, hay un momento conveniente. Pero ¿qué pasa? Vemos que 2 años se pasan. Pablo no es suelto por Félix. Y viene otro hombre como sucesor de Félix, conocido como Porcio Festo. Un nombre chévere para nuestro futuro hijo, quizás. Llamarlo de Porcio Festo. La Biblia te llena de creatividad con nombres, amén. Va a sufrir un poquito de bullying, pero todo bien. Pero acá viene como sucesor de Félix, Porcio Festo, que en todos los relatos históricos indican que era un hombre muy bueno. Y él se convierte en gobernador, pero Porcio Festo solo gobierna por 3 años y después muere. Pero
su reinado coincidió justo en el momento para cruzarse con nuestro querido hermano Pablo. Y mira Hechos 25, versículo 1. Hechos 25, versículo 1. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Después de tanto tiempo, los judíos aún querían derribar a Pablo. Por lo tanto, Pablo presenta su caso a Festo. Y mira el versículo 9 lo que dice. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿está dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que esos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: ¿has apelado al emperador? Al emperador irás. Mira qué increíble escritura. Pablo entendió algo muy increíble. Dice: mira, si yo voy a Jerusalén, voy a morir. Como ciudadano romano, yo tengo un privilegio. Si yo no estoy satisfecho con las jurisdicciones locales manejando mi caso, yo tengo el increíble derecho. Yo puedo llevar mi caso al propio emperador César. Pero Pablo entendió también que eso era su tiquete para Roma. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Acá habla del rey Agripa. Y es muy interesante porque ellos están tan animados por el nuevo gobernador llegar al poder, Porcio Festo, que ellos vienen a su región, ellos llaman a su región el rey Agripa para saludar a Festo. Y ese rey Agripa II, él es el hijo del hombre que decapitó a Jacobo y fue comido por gusanos. Él es el hermano de Drusila y Mariana y Berenice. Y una vez más, hermanos, en esta escritura, es la mujer que es más conocida que el propio rey Agripa desde un punto de vista histórico. Berenice también, por ser hermana también de Drusila, era conocida en el mundo romano como la más bonita de todas las mujeres. Tristemente, como podemos inferir acá, Berenice y su propio hermano Agripa tenían una relación incestuosa. Y mira el versículo 23. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo. La Biblia dice que el rey Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa. Esa palabra pompa, no, es muy raro para quien habla portugués, pero acá la palabra pompa del griego viene la palabra fantasia. Hicieron una fiesta extraordinaria y sumamente ostentosa. ¿Ostentosa o ostentosa? Ostentosa. Ellos hicieron esa fiesta, imagina, y tenían las personas más importantes de la ciudad y de Roma. Tenía rey Agripa y Berenice. Hicieron una llegada, yo imagino a veces como la película Hunger Games, no sé si habla así, como juegos, ¿cómo habla eso? Juegos del hambre. ¿Usted sabe cuando llegan a la ciudad y hacen una fiesta súper ostentosa? Es casi eso. Hicieron una fiesta súper ostentosa y llaman a Pablo en medio del rey, de Berenice, las personas más importantes de Roma y de la ciudad. ¿Crees que Pablo estaba animado o no? Pablo predicó a los gobernadores Félix y Festo. Y ahora vas a predicar al rey Agripa, las personas más distinguidas de la ciudad. Y mira la defensa de Pablo en Hechos 26, versículo 19. Hechos 26, 19 dice: así que rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran
y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. ¿Sabe? Arrepentimiento es visible. Verdadero arrepentimiento es visible. Se demuestra con sus buenas obras. Alguien que entiende eso muy bien son los casados. Los casados entienden eso muy bien. Yo soy casado, bueno, en 1 de mayo va a ser ya 4 años, ¿no? Por la gracia de Dios, amén, esa simpatía. Ella sí es la belleza, yo soy el simpático de la relación, amén. Pero sabes, y muchos pueden preguntar, 4 años, pero eso no es nada. Ahí Don Alberto y Elisa están casados, ¿a cuánto tiempo, hermano? 30 años ya casados. 30 años. Ahí ya vamos ahí. Estamos en camino, amén. La boda de 30 años, ¿qué es? Es como boda de ¿qué? ¿Cómo sería de 30 años? Las de oro vienen ahorita, las de diamante, creo. ¿Y la de nosotros, de qué es? La de nosotros es boda ingenua, ¿no? Está muy feliz, ¿no? Pero sabes, en verdad, algo que tenemos muy bien como casado es que yo peco con Baitza quizás 99% de las veces. De 10 discusiones yo estoy equivocado 90% de las veces. Si no 99, si no 100. Pero cuando yo me equivoco con Baitza, yo no puedo decir, Baitza, cree en mi corazón que yo ya estoy arrepentido. Yo ya cambié. No, pero no importa, tú tienes que creer en mi corazón que yo no voy a volver a hacer eso. Si tú haces eso, bueno, su relación no va a pasar de algunos meses, quizás. Pero sabes, yo me equivoco con Baitza, yo siempre pienso, listo, yo ya pedí perdón, pero falta algo más. Yo voy a comprar un Doritos para ella, que a ella le gusta Doritos. Y a ella le gusta una saladita. Y yo llego ahí, yo compro a veces una saladita, un Doritos, yo golpeo en la puerta y yo solo dejo y salgo. Yo paso por debajo de la puerta y salgo corriendo. No. Pero sabes, yo compro una ensaladita, yo compro un Doritos, algo así, y pido perdón, pero también, y ella como mira eso, a veces ella se siente muy amada, queda emocional, a veces ella está muy enojada y coge el Doritos así. Pero, amén, depende del día. Pero sabes, arrepentimiento, verdadero arrepentimiento genuino, es visible, se demuestra con sus buenas obras. Muchos piensan, no importa lo que tú piensas, Dios sabe lo que está en mi corazón. En verdad, verdadero arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, para los que están visitando, significa, de la Biblia, no es sentirse mal. Yo me siento mal cuando me equivoco con Baitza. Pero si yo no cambio mi mente, si yo no cambio el chip, si yo no tengo un cambio de 180 grados, yo voy a seguir sintiéndome mal, porque yo voy a seguir hiriendo a Baitza las mismas cosas. Arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Tú ibas para el norte, ahora vas a sentir el sur. Cuando tú cambias el chip en su mente, consecuentemente cambia sus acciones. Yo solo estoy hablando qué significa arrepentimiento bíblico. No estoy hablando que significa arrepentimiento religioso. Siente mal, ay, lloré, sentí mi corazón, yo lloré, ay, domingo en la mañana es increíble y lunes en la noche ya estoy pecando con amargura e impureza, pero domingo en la mañana yo lloré un poquito en el servicio. Dios tiene que ver eso. Yo lloré, tocó esa canción y yo lloré. ¿Quieres algo más real que mis lágrimas? Ay, yo lloré, yo sentí mi corazón, y levanta la mano así. Y la prédica es el pastor hablando en su vida, 40 minutos, un versículo y a la subida. Y camina. Y es más un personal trainer ahí, una palestra como motivacional, hablando de cosas bonitas, pero que no son bíblicas. Hoy en día es así. Por eso que hoy en día hay personas que dicen creer en Dios, están juntos, pero están separados emocionalmente, están separados espiritualmente. ¿Sabes? Yo quiero animar a ti. Si tú estás visitando, realmente estudia la Biblia. Nosotros no estamos acá para aparentar espirituales. Tú puedes aparentar espiritual. Tú no puedes aparentar acerca de Dios. Para nada. El punto de estar acá es para realmente entender qué dicen las Escrituras y poner en práctica en nuestras vidas.
¿De qué falta arrepentirse? ¿De qué falta realmente ser visible en la manera que vives? Mira el versículo 21. Contigo, hermano. Eso sacamos solo de un versículo, amén. Versículo 21. Solo por eso, los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo de los gentiles. Al llegar a Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Porque la cabeza de Festo, la cabeza romana, ¿cómo puede haber resurrección? Versículo 25. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con esas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, porque eres judío. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin esas cadenas. Versículo 30. Se levantó el rey y también el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con él, ellos, a retirarse, decía entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: se pondría a poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Lucas, que escribió Hechos, deja muy claro que Pablo no era culpable de nada, sino solo una cosa: compartir su fe. Y tú debes estar como preguntando a ti mismo: ¿por qué Pablo compartió su fe el rey Agripa y Berenice? Eran personas extremadamente distinguidas y de gran honor, los más importantes de la sociedad y de la ciudad de Roma. ¿Por qué Pablo compartió su fe con el rey y Berenice? Bueno, el secreto está en 1 Timoteo capítulo 1. Vamos para allá. ¿Están conmigo? En 1 Timoteo capítulo 1. Y ya volvemos para Hechos. Contigo, Tulio. Acá el secreto está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Acá es Pablo escribiendo a Timoteo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Ese mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que creen en Él, recibirán la vida eterna. Pablo se consideraba el peor de los pecadores. ¿Qué Pablo está diciendo acá? Mira, si yo pude convertirme en un discípulo de Jesús, cualquier uno puede cambiar. Si yo pude cambiar, cualquier uno puede cambiar. Pablo se veía peor que el rey Agripa y Berenice. Si yo soy el peor de los pecadores, yo por ser un discípulo de Jesús, el rey también lo puede. Por eso Pablo predicaba con tanto atrevimiento. Por eso Pablo predicaba con tanta convicción a los gobernadores, para oficiales de alto rango, a reyes, y muy probablemente la historia predicó para el propio César. Pablo creía que ellos podrían cambiar. Y la realidad, hermanos, si yo pude cambiar, si Don Alberto pudo cambiar, eso sí fue un milagro, ¿eh? Si Miguel Corso, yo creo que esas Pablo, no, Manasés, Pablo y Miguel.
si tú no sabes quién es Miguel, estás ahí sentadito también, tranquilo. Pero si tú crees, oh, pero ¿qué tú le estás haciendo? ¿Qué estás hablando? Solo participa de un estudio de oscuridad con Miguel y Don Roberto. Escucha un poquito sus pecados y te vas a salir de allí volando. Su vida es la mejor vida del mundo. Pero sabes, esparcir las buenas nuevas, evangelizar, trae reyes. Porque hasta los reyes necesitan de buenas noticias. ¿Cuál es su rey Agripa? ¿Cuál es la persona en su vida que tú crees que es imposible convertirse en un discípulo de Jesús? ¿Cuál es tu rey Agripa y su Berenice? En verdad, si tú crees que es imposible esas personas en su vida, quizás necesitas reconsiderar quién tú eras antes de estudiar la Biblia. Porque para muchas personas, tú fuiste la conversión imposible. ¿Sabe, hermanos? En realidad, los que más ven a sí mismos como lo peor de los pecadores son los que más evangelizan, porque son los que más están llenos de gratitud. A quien mucho fue perdonado, mucho es amado. Bueno, hermano. A veces podemos pensar, pero Tulio, yo cuando estudié la Biblia, yo soy universitario, o entré en la universidad, yo pequé, pero yo no pequé tanto así, ¿entiendes? Yo no era tan mal como esa persona, o como aquella persona. Yo hacía algunos pecaditos ahí, hacía algunas cositas, sí, yo no era tan bueno así, pero sabes, en verdad yo no era tan mal. Y si tú estás estudiando la Biblia, o hasta si estás visitándonos y no estás en la Biblia, pero quizás estás procrastinando tomar decisiones con Dios porque tú no crees que su vida es tan mala. Quizás tú no haces las cosas que tú miras alrededor. Es muy interesante que para compararnos con el pecado siempre miramos alrededor. Siempre pensamos, pero yo no soy tan él como él. Pero ahora para compararnos, para crecer con Dios, nunca miramos a Jesús para compararnos, ¿no? Siempre miramos a los otros. Yo no soy, mira, pero mira él, mira aquel, mira aquel, mira aquel, mira aquel. Entonces con eso, lo que yo puedo ver, yo no estoy tan mal espiritualmente. Si tú piensas así, yo quiero llamar a ti en esa mañana a cambiar el chip. No enfócate en cómo tú piensas a ti mismo. Y vamos a ver cómo Dios veía a ti antes de ser un discípulo de Jesús. Miren Romanos capítulo 5. En la prédica de hoy, hermanos, vamos a hacer un tempito un poquito más corto, porque como saben, es días de votación. Muchos tienen que salir, principalmente algunos universitarios, para votar. En ese tiempo vamos a hablar un poco de la Santa Cena. Pero acá en Romanos capítulo 5, mira el versículo 6, lo que dice. Romanos 5, 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanto más razón por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Cómo Dios te veía antes de ser un discípulo bautizado y participar en la muerte de Jesús? Bueno, primero dice incapaz de salvarse. ¿Tú ya sintió incapaz alguna vez? ¿Estás en una situación donde tú no puedes hacer nada? Dios te veía así, era así quien eras. No importa si tú no matabas. No, pero yo no mato, no robo, pero aún así Dios te ve como incapaz de salvar a sí mismo. Segundo, malvados. La manera que piensas, sus acciones pueden parecer buenas para ti, pero bueno, bíblicamente la verdad de la moral no es nosotros que ponemos lo que es bueno y mal de acuerdo con mi propio entendimiento. Eso es muy subjetivo. Yo puedo hablar muchas cosas que yo creo que es bueno y va a hacer mucho daño para ti. Es totalmente subjetivo. ¿Cuántas veces tú ya se apoyó en lo que sentía que era correcto? Tomó una decisión porque sinceramente tú creías que era la verdad y después tomó una mala decisión. Entonces, ¿qué? Apoyarse en lo que sientes no es ahí.
Entonces, apoyar en mi lógica, ¿sabes? ¿Lógica de qué? La lógica de que si tú, ¿cuántas veces ya se apoyó en lo que para ti era lógico? Y al fin del día también tomó una mala decisión. Entonces tú puedes apoyarse 100% en su racionamiento de lo que es bueno o malo para nada. Bueno, ahí viene el punto en que podemos apoyarnos. La verdad es la verdad, aunque nadie la cree que es la verdad. Como decimos, lo correcto no va a dejar de ser correcto, aunque nadie lo cree. Y el errado nunca va a dejar de ser errado, aunque todos lo hagan. Para nada. Pero sabes, la Biblia dice, tú eres malvado, incapaz de salvarte. Pero yo no mato, yo no robo, yo no hago esas cosas. Tú eres malvado espiritualmente. ¿Tú entiendes esa realidad? Tercero, la Biblia dice, te veía como pecador. Bueno, ese yo ya lo sabía, Tulio. Pero cuarto, como enemigos de Dios. Recuerda cuando tú estabas estudiando la Biblia y miró que tenía un rey de 10,000, un rey de 20,000. Y por no vivir de acuerdo con las condiciones de paz de Dios, tú estabas en guerra con Dios. Y eres enemigo de Dios. ¿Esa es la manera que ves a ti mismo? Antes de estudiar la Biblia, antes de ser un discípulo de Jesús. Porque si tú ves, yo no era tan... La manera que ves a ti mismo, estás totalmente distorsionada con la realidad. ¿Sabes? Jesús murió por ti y por mí, aun cuando estábamos en nuestro peor. Y aún sabiendo que por su sacrificio, por lo que hizo en la cruz en verdad, años después, podríamos simplemente rechazar la luz. Porque nos encanta la amargura, nos encanta la impureza, nos encanta la inmoralidad sexual, nos encanta vivir deprimidos, porque cuando yo vivo deprimido, las personas no esperan mucho de mí. Entonces es una región muy cómoda de estar. Es muy chévere vivir deprimido. Tú mira, wow, es chévere estar acá. Nadie espera nada de mí. Yo puedo simplemente decir que soy deprimido. Ninguém tiene expectativas de mí. Y por amar al pecado, aún así Jesús sabía de eso, que aún de su sacrificio podremos hoy elegir la oscuridad. Pero Jesús murió para darte la chance. Tú sí que eres salvo para nada, no significa que eres salvo para nada. Significa que tú tienes la chance de salvar su vida. Tú tienes la oportunidad de elegir gracia y verdad y estar en la luz. Y en ese momento, hermanos, es entender que vamos a tomar de la cena, a comer del pan, del jugo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en ese momento para meditar es una conexión de corazón con lo que Jesús hizo. Tú no entiendes la cruz por decir, Padre, yo entiendo la cruz, la cosa de tú eres muy bonito, ay, qué lindo, qué bonito, para nada. Viene de un corazón que no tiene pecados ocultos o pecados no arrepentidos. Si tú tienes hoy pecados ocultos no arrepentidos, ni tome la cena. Porque de acuerdo con 1 Corintios 12, te vas a tomar de manera indigna. ¿Cómo tomas la cena? Es el momento que meditamos en la cruz de Jesús. ¿Pero por qué yo estoy hablando de eso? Sacrificio de Jesús son buenas noticias. Pero es como dice la frase, tú nunca podrás apreciar las buenas noticias de Jesús hasta que entiendas las malas noticias de su vida. Que era incapaz, malvado, pecador y enemigo de Dios. Hasta que tú entiendas con todo su corazón eso, tú nunca vas a tomar ninguna decisión con Dios. Y vas a vivir una vida de procrastinar las cosas. Donde viene un domingo en la mañana, está todo bonito, es una autojustificativa para sentirse bien, sentirse mejor, sentirse espiritual. Y sigue una semana dejando su relación con Dios, ni segundo, ni tercero, pero por último. Pero vuelve el domingo. ¿Sabes? Tú entiendes quién era antes. Por eso que Pablo predicaba con tanto atrevimiento. Yo soy el peor de los pecadores. Yo actuaba con ignorancia. Yo era un blasfemo. Si yo cambié, los reyes pueden cambiar. Hermanos, que podemos orar ahora por la Santa Cena y entender que nuestra misión como discípulos y como nos miramos en las buenas noticias es de evangelizar el mundo y nuestra generación. Pero tú, ¿por qué no esa generación? Es la única generación que tú tienes control. Simplemente por eso. Pero sabes que podemos orar ahora y meditar en la cruz de Jesús. Y si tiene algo en su corazón, algún pecado, no tomes la cena. Guarda la cena, confiese después, hoy mismo en esa mañana. Y después de traer la luz, confesar, así puede tomar la cena de manera digna. Amén. Acompáñenme en una oración. Padre en cielo, gracias por esa mañana. Gracias por, con esos capítulos de Hechos, mirando la vida de Pablo.
Gracias por inspirar el carácter de Jesús en Pablo, la manera que ele veía a sí mismo. Padre, yo oro que en ese momento, Padre, podamos entender quién éramos antes de nacer de nuevo. Quién éramos como discípulos, Padre, antes de ser discípulos, Padre. Ayúdenos a entender eso para que podamos apreciar su misericordia, su bondad, su gracia para la realidad de nuestras vidas. Padre, que en ese momento queremos solo agradecer por el sacrificio que hizo, aunque estábamos en nuestro peor, el Señor murió por nosotros. Gracias por su sangre que pudo limpiarnos de los pecados, perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Y Padre, yo oro para que en esta mañana que queremos orar al Señor, queremos tomar la Santa Cena. No hay nada especial, no hay nada milagroso en el pan, nada milagroso en el jugo, pero Padre, es que representa en verdad, hacemos eso en memoria de ti, en verdad del sacrificio que hizo. Ese es el momento de servicio más importante, que estamos acá para hacer todo en memoria de ti, Padre, hasta que tú vengas por segunda vez, o hasta que moramos y vamos hacia ti, Padre. Padre, te amamos tanto, gracias por el sacrificio. Gracias por ser un Dios visionario y ver lo que podemos ser, ver nuestro potencial, ver lo que podemos hacer y ser contigo. Padre, te amamos tanto y te oramos todo en nombre de Jesús. Amén.